Bienvenidos a todos, gracias por venir. Hay alumnos de cuarto de comunicación, de tercero, de primero, alumnos de publicidad, en fin, un poquito de todo. Y todos muy expectantes para escuchar hoy a Siro López. Os cuento un poco el contexto. En la universidad, en esta Facultad de Comunicación, tenemos un máster desde hace, esta sería la segunda edición, máster de Comunicación 360, que patrocina Estudio de Comunicación, que es una Facultad de Comunicación muy relevante en España para todos los que no lo sepáis. Y bueno, pues una de las iniciativas del máster es traer a figuras o primeras espadas del mundo del periodismo. Y bueno, pues nos queríamos aprovechar un poco de sus contactos y también compartirlo con vosotros, ¿no? Para que podáis, mañana tenemos otra charla, dentro de un mes tendremos otra, pero bueno, que la idea es que podamos hacer sinergias con este máster, que es muy cercano a lo que vosotros estáis estudiando, y que podáis aprovechar algunas de las charlas. Por eso lo hemos hecho coincidir con vuestro horario. En este caso tenemos a Siro López, que lo va a presentar Borja Nocito, que es director de innovación de Estudio de Comunicación. Si alguno luego está interesado en el máster, hay alguien de promoción que os puede contar, sobre todo a los de cuarto, tercero, que tenéis esto un poco más cercano, pues si queréis saber algo más. Pero bueno, hoy lo que importa es sobre todo la charla de Siro. Entonces, Borja, pues cuando quieras. Muchísimas gracias. Yo soy el director de innovación de Estudio de Comunicación y el chofer de Siro, soy el que le ha traído hasta aquí en el coche para que venga, porque la puntualidad no es lo nuestro. No. Yo os diría que aprovecharais muchísimo. Yo a Siro le conozco desde hace muchos años, tengo la suerte de ser amigo suyo y de haber compartido con él experiencias profesionales en el mundo de los medios de comunicación. Estáis estudiando una profesión que ahora os dirá Siro, pero que a mí me parece una de las más bonitas que puede haber en nuestro país, que es el periodismo, que es contar cosas. Siro lleva toda la vida dedicado al periodismo, principalmente al periodismo deportivo en todos sus ámbitos, en radio, en papel, en televisión, y ahora, como sabéis, se ha reconvertido, se ha reinventado, como dicen ahora, en comunicador digital, en Twitch, en redes, en streaming, ¿no? Y está llegando a gente pues, de vuestra edad, lo cual para un periodista que lleva toda la vida en esto pues no es sencillo. Yo creo que eso tiene muchísimo mérito. Os diría que aprovecharéis mucho la charla, que aprovecharéis mucho la experiencia de Siro. Y lo que él ha hecho no es fácil si uno, que yo que es lo que destacaría sobre todo de Siro, que no soy objetivo porque es mi amigo, uno no consigue esto si no es buen tipo, si además de profesionalmente ser un tipo muy completo, tiene gente que le ayude, que le apoye y que le empuje a hacer eso, ¿no? Independientemente de que en ese proceso de aprendizaje o de reaprendizaje hay que tener también mucha humildad para dejarte ayudar y para dejarte orientar cuando te crees o cuando la gente se cree que lo sabe todo. Por lo tanto, ahí os diría que aprovecharais y que sacarais todo el jugo y que leyerais su libro, ¿no? Bueno, es que yo venía a hablar de mi libro. Si no viene a hablar de su libro. El principal motivo es hablar de mi libro. Para que disfrutéis. Bueno, nada, que yo lo único que os puedo aportar son, pues que me parece que voy a cumplir 46 años en la profesión, que como decía Borja, pues he pasado por todo. Empecé en prensa escrita en un periódico que ya no existe allá en Barcelona. Después me llegó la oportunidad, al cabo de 4 años de estar trabajando, de empezar en la radio con José María García, que, bueno, para vosotros igual ni os suena el nombre, pero bueno, para la gente que le gusta el deporte y que es de otras generaciones o de generaciones más cercanas a mí, pues fue un poco el hombre que cambió la visión que había en este país del periodismo deportivo, ¿no? Yo siempre decía que antes de llegar a José María, pues el periodista deportivo que se quería dedicar al periodismo deportivo casi no se dedicaba, lo apartaba, ¿no? Era el que no valía para otra cosa, pues o era para escribir esquelas, porque de aquí ya se escribían esquelas en los periódicos, o para prensa deportiva, ¿no? Porque era, digamos, un subgénero dentro del periodismo. Y bueno, pues empecé a trabajar con él, tuve la suerte además de hacerlo con el que era mi ídolo, con el que yo siempre escuchaba por las noches en la radio. Y después ya, bueno, pues mi trayectoria ha estado muy ligada siempre a la radio, pero hubo un momento en el que también di el paso al mundo de la televisión, primero en Antena 3 de televisión, porque era el mismo grupo que Antena 3 de radio,
Y después, bueno, en Telemadrid estuve 10 años como jefe de deportes y, bueno, estaba haciendo un montón de cosas y ahora ya de profesión tertuliano y streamer, ¿no? Bueno, lo que os puedo aportar es eso. O sea, yo es cuando yo estudiaba en el Paleolítico, estudié periodismo, bueno, cuando venía alguien que era relevante, no es mi caso, pero sí que tenía mucha experiencia y yo esto sí que lo puedo aportar, pues me gustaba más que me contaran cosas, yo preguntarles y las dudas que podía tener, la experiencia que yo podría aportar, pues bueno, pues es un poco lo que quiero hacer hoy, ¿no? O sea, podemos hablar, yo hablaré un rato durante 20 minutos, durante 25 minutos mi visión del periodismo, pero creo que os puedo aportar más si me preguntáis dudas que os puede generar o cosas que no conocéis de la profesión y que a lo mejor os puede interesar y que yo os puedo ayudar en ese aspecto. Hay mucha gente que dice, ¿qué mérito tienes, Siro, de haberte reconvertido, ¿no? Y yo siempre les contesto lo mismo, que agradezco evidentemente que la gente te felicite y sobre todo si son compañeros de profesión en una profesión, iba a decir tan cainista como la nuestra, bueno, tan cainista como todas. En todas las profesiones pues hay gente que en vez de sumar intenta restar, ¿no? Pero a mí cuando la gente viene a decirme, oye, qué bien que te hayas reconvertido y tal, yo decía, no tiene mucho mérito. O sea, quizás el mérito es el tema técnico, porque es verdad que si yo ahora tuviera que volver a la radio a hacer lo mismo que hacía hace 40 años, no sabría. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en la radio, pues íbamos a un entrenamiento de un equipo de fútbol, grababas o ibas a una rueda de prensa, grababas y llegabas y había unos aparatos que eran unos Revox, que los habréis visto por ahí, y tenías que enchufar el cassette en el Revox y entonces ir haciendo cortes de las distintas... Ahora, desde el año 90 que llegaron los ordenadores al mundo de la radio y al mundo de la prensa escrita o al mundo de la prensa en general, bueno, eso se monta dentro de un ordenador, se tardan 5 minutos lo que antes tardabas media hora, y ese es el gran problema que yo al principio cuando decidí dar el cambio pues me encontré. O sea, afortunadamente tengo en casa uno de 23 años que bueno, que es verdad y eso hay que agradecerlo a la enseñanza en este país, que aunque no te quieras dedicar al mundo de la informática, pues evidentemente nociones de informática tenéis todos desde que tenéis poco menos que uso de razón, y bueno, pues gracias a él, técnicamente el problema que podía tener, pues me lo solucionó él y después chicos que tienen, bueno, más o menos preparación en temas informáticos. Entonces, ese es el único problema que podía encontrar. Por eso digo que cuando me dicen, oye, qué bien que estás no tienen mucho mérito. El único mérito que me puedo apuntar es la posibilidad que he tenido o el mérito que he podido tener de comunicar con 4 generaciones distintas, porque eso sí es más complicado. O sea, no es fácil llegar a gente que de mi edad o mayores que yo, que en este momento son abuelos, y llegar ahora a sus nietos. O sea, ¿por qué? Porque el lenguaje ha cambiado, porque la forma de comunicar ha cambiado, porque lo que antes le podía interesar a la gente joven como vosotros, pues no le interesa y quiere y prefiere que hablemos de otras cosas. Pero también para mí eso ha sido fácil y quizás en eso me ha ayudado el tener hijos de distintas edades. O sea, yo tengo desde una hija de 40 años hasta otra de 38, hasta Xavi que tiene 23. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿pero has tenido que cambiar tu forma de hablar, tu forma de comunicar? Digo, no, porque muchas de las palabras y muchas de las expresiones y la forma de comunicar que tiene la juventud, yo lo he tenido en casa, con lo cual he seguido comunicándome igual. ¿A dónde voy con eso? Y que creo que forma parte un poco de lo que quiero aconsejaros, porque es lo único que puedo hacer, no enseñaros, sino que es muy importante, si os vais a dedicar a la radio o a la televisión, ser muy naturales. O sea, ser vosotros mismos, no engolar la voz,
no intentar transmitir un mensaje en el que no creéis, porque el oyente y el espectador siempre se da cuenta de esos aspectos. O sea, a mí a veces los que quieren ser críticos conmigo, ya sabéis que las redes sociales son muy tóxicas y sobre todo Twitter y tal, a veces me dicen, has tenido que hasta que cambiar tu forma de dirigirte a los chavales para ganarte 4 seguidores, pues estás utilizando expresiones que tú no utilizarías nunca y tal. Y no es verdad, o sea, yo utilizo las mismas expresiones delante de un micrófono que fuera de un micrófono, y la gente que me conoce, o gente que no me conoce y empieza a tener una relación personal conmigo, me dice, joder, es que hablas igual delante del micrófono que fuera del micrófono. Digo, bueno, es que ese es el secreto, o sea, es que no hay más. Entonces yo, si os tengo que dar un consejo a gente que os queréis dedicar a la radio, a la televisión y queréis comunicar, el primer consejo que siempre doy es la naturalidad, ser vosotros mismos, no cambiéis. Evidentemente tenéis que adaptaros también a los medios, es verdad. Yo no hablo o no comunico igual cuando estoy hablando en mi canal de Twitch, que tengo la libertad de decirlo como quiero y cuando quiero, que si estoy en COPE. Evidentemente hay una serie de expresiones que coloquialmente yo puedo utilizar, que cuando estoy en el micrófono de COPE no lo puedo hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay unas normas, un libro de estilo, como si fuera prensa escrita, en el que te tienes que adaptar. Pero dentro de eso, dentro de que evidentemente tienes que cambiar un poquito el chip, dependiendo del medio en el que estás, lo que más va a haceros sobresalir o no, es que seáis vosotros mismos, que seáis muy naturales en la forma de expresaros, en la forma de comunicar. Ese es para mí el punto básico. Y después mucha gente me pregunta, oye, ¿qué de importante es? O más que preguntarme me dicen, es que vosotros lo teníais más fácil para llegar. Y yo siempre digo lo mismo, no, lo teníamos igual de fácil o difícil que ahora vosotros. A mí cuando yo le digo a mis padres que me quería dedicar al periodismo, me dijeron, ¿no podías encontrar algo que fuera, la palabra igual, más útil o que te fuera más útil? Digo, sí, igual sí, o con más salida, ¿no? La utilidad era que tuviera más salida, ¿no? Y yo decía, pero es que yo lo que quiero es hacer esto. Yo siempre me quedo con una frase de un rector de Escolapios de Sant Antón en Barcelona, y se me quedó grabada, y la he hecho un poco norma de vida para mí, ¿no? Que con 14 años nos dio una charla a los alumnos y nos dijo aquel rector, nos dijo, intentar hacer siempre lo que deseáis para no tener que arrepentiros nunca. Y la verdad es que si analizáis bien esa frase, es maravillosa, o sea, es que es verdad, o sea, si tú tienes un sueño que cumplir, si tú quieres alcanzar algo, lo tienes que intentar. ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho caso, por ejemplo, al consejo de mis padres, que lo hacían por mí, oye, pues, ¿por qué no haces otra carrera que tenga más salida? Pues seguramente a lo mejor estaría trabajando de ingeniero, estaría trabajando de médico, o estaría trabajando conduciendo un autobús. Y me iría muy bien. Pero es que yo siempre quise ser periodista desde que tenía 14 años, o 12 años, o 13 años. Y me podía haber encontrado en una situación, con 40 años, ganándome muy bien la vida, diciendo, ¿y por qué no lo intenté? O sea, ¿y por qué yo no puedo estar en el sitio que está Manolo Lama, o Paco González, o Juanma Castaño, o Manu Carreño? ¿Por qué? ¿Por qué fui cobarde? ¿Y por qué hice caso o no hice caso a mis deseos, a lo que yo sentía por dentro? Entonces, yo creo que como frase para casi enmarcar, eso de intentar cumplir vuestros deseos o vuestros sueños para no tener que arrepentiros, yo creo que es clave, o sea, que no tiene mucha vuelta de hoja. Me he dispersado, yo soy muy disperso cuando he perdido el hilo, porque os explicaba lo del... hablando de lo de el que si tienes salidas, de que si teníamos más suerte nosotros o menos suerte vosotros y tal. Y yo siempre digo eso, de que difícil lo hemos tenido siempre. O
sea, yo me acuerdo de tener un profesor, Miguel Ángel Bastanier, que después fue subdirector del País, que nos decía en el año 75 que con los periodistas que había licenciados en España se podían cubrir todas las redacciones del mundo. Y ahora, pues evidentemente pasa 3/4 lo mismo. Y hablo en una etapa en la que solo había 3 universidades en las que podías estudiar periodismo. Era Pamplona, era la Universidad Autónoma de Barcelona y era la Complutense de Madrid, no había más. O sea, y había números clausus, es decir, que tenías que, si había 1000 peticiones para hacer la carrera, pues solo había 300 plazas, o sea que no era fácil, incluso no era fácil acceder a la profesión y menos todavía acceder a la posibilidad de estudiar. Por eso digo que difícil lo hemos tenido siempre, o sea, no es fácil. Donde creo que a pesar de que hay, ¿cuántas? 25 universidades más que había antes, o muchísimas más, creo que ahora hay muchos más medios de comunicación. Desgraciadamente la prensa escrita tiende a desaparecer. Yo decía que pensaba y estaba convencido que en el 2023 pues iban a existir 3 o 4 periódicos de prensa escrita, pues quedaría pues, El País, El Mundo, el ABC, por marcar un poco por distintas tendencias, y en deportes pues igual a lo mejor seguía el Marca y un periódico en el Sport o el Mundo Deportivo. Bueno, afortunadamente no se ha cumplido mis previsiones, aunque sí es verdad que yo hablo con compañeros míos, directores de periódicos, sobre todo de prensa deportiva, y me dicen que los mayores ingresos ahora se producen o llegan a través de la publicidad online, de los periódicos digitales, que realmente de lo que la gente invierte en la prensa escrita. Pero bueno, pero a cambio, y con respecto a cuando yo empecé, y empezamos muchos, bueno, la situación de medios de comunicación no tiene nada que ver, o sea, tenemos un montón de periódicos, tenemos un montón de cadenas de televisión, cuando antes solo había una, que era la primera y la segunda, y cuando antes no existía todo lo que ha generado el mundo de Internet. Entonces, cuando a veces voy a dar alguna charla y me hablan de Twitch y de las redes sociales, yo decía que es una suerte que hemos tenido los que nos dedicamos a esto, a la profesión, desde hace muchos años, a los que han salido hace poco y están empezando en la profesión, y a la gente que estáis estudiando, e incluso yo diría que se le abre una oportunidad y una ventana a los chicos que un día, como me pasó a mí, tenían el sueño de ser periodistas. Y eso es lo que sí que tenéis que aprovechar, cosa que antes nosotros no teníamos. No teníamos una ventana donde mostrarnos, donde incluso quitarnos los miedos, ¿no? De ponerte delante de un micrófono y de poner delante de una cámara si os queréis dedicar un poco al mundo audiovisual. Yo siempre explico una anécdota cuando hablo de quitarnos los miedos, ¿no? Porque seguro que a muchos de vosotros os ha pasado, como me pasaba a mí. Yo siempre pensé desde un principio que mi mundo iba a ser la radio, que para lo que servía era para la radio, que eso era muy fácil, o sea, te ponías delante de un micrófono, empezabas a alargar y eso, entre tener que ponerte a redactar y ponerte ahí a hacer un speech, es más fácil hacer un speech. Hasta que entré en la radio. Y a que entré en la radio, los primeros meses era como si me metieran en un campo de concentración, o sea, era meterme allí durante un minuto, solo tenía que a lo mejor que hablar un minuto, pero para mí era como si estuviera en la antesala de la silla eléctrica. Digo, bueno, era un sufrimiento terrible, ¿no? Lo que ahora disfruto y lo que después he disfrutado, para mí aquello era un sufrimiento total. Tanto como que un día, por ejemplo, me quedé en blanco. O sea, no sabía qué decir. O sea, estaba tan nervioso que no sabía si ir para adelante, si ir para atrás, si quedarme callado, y la solución fue quedarme callado porque no, era incapaz de decir nada. Suerte que el que dirigía el programa pues me sacó del embrollo y bueno, pues ahí quedó como anécdota una más. Y por eso digo que es muy importante en el tema de Twitch, de YouTube y en las redes sociales,
esa oportunidad que se os abre, ¿no? De tener una ventana para quitaros esos miedos, para coger confianza en el micrófono y sobre todo también para experimentar y daros a conocer. O sea, hay gente, y Borja lo conoce cómo empezó, por ejemplo, Jorge Bustos, que en estos momentos estamos hablando de su director del Mundo, y que es el jefe de opinión además del Mundo, empieza con una página web, que ahí lo descubren. Hay un momento en el año 2010 o 2011 en el que el Grupo Intereconomía decide crear un periódico, me parece que era La Gaceta, ¿no? La Gaceta de los Negocios, y bueno, pues a Jorge Bustos, que lo venían viendo y le seguían porque escribía en una página web, pues dijeron, pues este tío no lo hace mal. Bueno, pues no lo ha hecho nada mal porque ha llegado a su director del Mundo y jefe además de opinión. Por eso digo que creo que tenéis que aprovechar, o sea, hay que aprovechar la posibilidad que os dan las redes sociales y estas ventanas que se han abierto ahora para quitaros, como os decía, los miedos y sobre todo para mostraros, para que la gente, que tengáis ahí una ventana abierta en la que os puedan ver y que aprecien lo que podéis hacer bien o mal en este tema. Todo el mundo también me pregunta un poco por mi relación por Ibai, ¿no? Y yo decía, una de las cosas que hay que agradecerle a las redes sociales y a las ventanas nuevas que se han abierto, además de para todos nosotros que somos periodistas o que queremos ser periodistas o dedicarnos al mundo de la comunicación, la plataforma YouTube o la plataforma Twitch en este caso, lo que nos ha dado es la oportunidad de descubrir a gente tan brillante como algunos de los que están haciendo creación en el mundo de Twitch. Yo estoy de acuerdo con Ibai, que además lo ha dicho más de una vez y que es un tipo que los mensajes que lanza siempre son muy positivos, que no podemos obsesionarnos o no, sobre todo vosotros, la gente joven, pensar que todos vamos a ser Ibai o que todos vamos a ser Gref o que todos vamos a ser Auronplay o que todos vamos a ser pues muchos de los chicos que están triunfando y se están ganando muy bien la vida en el mundo de Twitch, porque si no eso nos va a generar frustraciones. Y vosotros, que la mayoría os queréis dedicar al mundo de la comunicación, no para jugar al LOL o no para jugar al Minecraft, sino pues para dedicaros al mundo de la comunicación, creo que tenéis que intentar utilizar esa herramienta que nos ha dado Internet, pero no obsesionaros, porque si no se van a generar muchas frustraciones. O sea, y eso lo dice Ibai no refiriéndose a nosotros que nos queremos dedicar al mundo de la comunicación, sino a muchos de los chicos que lo están siguiendo y que creen que mañana ellos van a poder ser y a ganarse la vida tan bien como se la está ganando Ibai. Bueno, eso sería malo, porque si nos obsesionamos y creemos que por empezar a hacer Twitch o por empezar a hacer YouTube, pues en 4 días vamos a tener la audiencia que tiene Ibai o la que tiene Gref o la que tiene cualquiera de ellos, pues entonces al final te vas a venir abajo, porque te vas a dar cuenta que no es tan fácil y que, bueno, pues hay gente a lo mejor que tiene la posibilidad que Dios le ha tocado con una varita mágica y resulta que han tenido esa oportunidad de demostrar lo buenos que son. Y yo, en el tema de las plataformas, y hablando, por ejemplo, de Ibai, sobre todo de Ibai, porque creo que es el que mejor comunica. O sea, los demás también. Los demás, pues Auronplay o Gref o cualquiera de ellos, yo creo que comunican bien, si no, no estarían donde están. Pero una cosa es comunicar y otra hilar maravillosamente el mensaje. Y Ibai construye muy bien los mensajes. O sea, es un tipo que para no haber estado en una universidad, no haber pasado por la universidad, yo siempre digo, lo envidio porque ya me gustaría a mí, que sí he pasado por una universidad y que llevo 45 años en la profesión, a veces construir lo bien que construyen los mensajes Ibai Llanos. Y eso no es fácil de conseguir. Eso es
yo creo que para Ibai yo creo que es el típico genio que nace en todas las profesiones de Pascuas en Ramos y que está tocado con una varita mágica. Cuando a veces he hablado en universidades y hablamos del fenómeno Ibai y de lo que ha conseguido, hay gente que puede pensar que dices, bueno, estás diciendo que entonces no es necesario pasar por una universidad o hacer un máster o... No, yo es que siempre digo, es que Ibai es un caso único, pero que todavía sería, si es muy bueno, pero todavía sería mejor si hubiera tenido una base que él no ha tenido. O sea, lo que pasa es que como es un chico que comunica con tanta facilidad, es tan genial en la forma de hilar todo, que dices, bueno, pues no le ha hecho falta. Pero yo siempre soy de los que digo que Ibai sería todavía mejor si hubiera tenido una base, una base que no tiene, porque, bueno, pues porque desde los 17 años se ha dedicado a estar delante de un micrófono. Y os lo dice alguien que siempre he contado que yo la profesión, me imagino que como todas las profesiones, se aprenden cuando empiezas a trabajar en el medio o cuando tienes eso, cuando practicas. O sea, ahora, pues a lo mejor yo lo tendría más fácil porque yo llegué en la nada, o sea, es que no teníamos ni lugar para poder practicar. O sea, recuerdo que en los 5 años de carrera, no sé si estuve 2 veces en un estudio de radio, y porque tuvimos la suerte de que uno de los profesores de radio era director de una Radio Sabadell, y nos llevó 2 veces allí. O sea, no teníamos esa oportunidad. Entonces, para mí la profesión, ¿dónde se aprende? Como casi todas las profesiones, pues en la práctica, cuando empiezas a estar en un medio de comunicación. Pero es verdad que la teoría es muy importante. O sea, los caminos, las vías que te van señalando el camino es clave para que después pues, puedas desarrollarte en la profesión. O sea, llegas muy en blanco a veces. O sea, yo creo que ahora ya no es el problema porque vosotros tenéis la oportunidad de practicar mucho, de hacer un montón de cosas en directo. O sea, es que para que os hagáis una idea, cuando nosotros estudiábamos, yo siempre decía, ¿de qué me sirve a mí cuando llego al periódico? Recuerdo que me dicen, oye, escribe una noticia, nada, una esquela, eran 20 líneas o 15 líneas, y me puse a escribirla a mano. Para después, y claro, me dijo el redactor, ¿pero qué haces? Digo, bueno, pues escribirla. No me has dicho que escriba una noticia, pues escribir una noticia. No, pero escribirla directamente a máquina. Bueno, es verdad que en ese momento en la universidad es que no te enseñaban ni a decir, ponerte a hacer casos prácticos, ¿no? De decir, oye, tráete la máquina de escribir, que ya empezaban a ver las portátiles, que ya se podían llevar y escribir una noticia aquí en el momento, porque esa es una situación con la que después nos íbamos a encontrar. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el periódico, dicen pues que tenías que ir a lo mejor a un partido internacional. Yo me acuerdo de viajar con la selección olímpica de fútbol. Y bueno, pues nos íbamos a Bélgica. Acababa el partido a las 10:30, a las 11 se cerraba los talleres, la redacción, y tenías que improvisar la crónica. O sea, tenías que dictarla de memoria, no ponerte a redactarla, la tenías que redactar de memoria, porque había unas taquígrafas que recogían lo que tú les ibas dictando, lo iban pasando y directamente se iba a las planchas para que eso pasara. Bueno, pues eso no lo hacían. Entonces, volviendo un poco a esto, que la teoría es muy importante, que Ibai con la práctica pues ha sido y es lo que es, pero que si hubiera tenido una base, yo creo que todavía sería mejor de lo que es ahora, y estamos hablando de uno de los genios. Por eso yo, de verdad, aprovechar al máximo
las posibilidades que nos da Internet, las plataformas. Siempre cuenta Ibai que él empezó con 3, lo escuchaban Ander, un amigo suyo, y otros 2 amigos más, o sea, no lo escuchaban mucho, o sea, y además empezaron como un divertimento para ellos, cosa que no es vuestro caso, para vosotros no tiene que ser un divertimento, tiene que ser un divertimento, porque la profesión es un divertimento. Yo siempre he dicho que para mí, yo nunca he trabajado, he vivido del cuento durante 45 años porque me dedico a lo que sería mi hobby y encima me pagan. ¿Cómo voy a decir yo que esto es un trabajo que... Hombre, claro que pasas momentos, pues como en todo, en todas las profesiones, pues evidentemente que hay días que lo mandarías todo a esparragar, y hay días que pues, en eventos importantes o en Juegos Olímpicos, que trabajas o que estás delante del micrófono o haciendo entrevistas y tal, pues de las 24 horas estás 18 y duermes solo 5 o 6 horas. Pero ni en esos momentos lo hubiera cambiado por nada, porque es que es muy divertido, porque eso es lo que yo quería hacer desde pequeño, lo que era mi hobby, y encima resulta que me he encontrado que me han pagado por eso y me he ganado la vida con ello. Entonces, bueno, yo creo que hay que aprovechar eso, ¿no? Y no desanimaros porque haya 3, ni 5, ni 6, ni 7, bueno, eso ya llegará, o sea, ya tenéis que intentar, bueno, sacar toda la parte positiva de esto. Y después, yo voy mezclando mucho los temas, y después hay otro tema cuando me preguntáis, pero oye, ¿cómo podemos conseguir, o cómo conseguiste tú el puesto de trabajo? Pues el puesto de trabajo lo vais a conseguir o porque conozcáis a alguien, eso también me lo dijo Miguel Ángel Bastani, o nos lo dijo, o porque conozcáis a alguien, o porque tengáis la posibilidad de acercaros de una forma o de otra a la profesión, pero sobre todo, y nos decía, y no va a influir mucho de que tengáis sobresaliente, matrícula de honor, notable, aprobado, influye mucho, contrariamente eso sí, yo creo que a otras profesiones, la suerte de estar en el momento oportuno, en el sitio adecuado. O sea, a mí me pasó, y conozco cientos de casos de compañeros míos que les ha pasado un poco lo mismo. Y sobre todo, vais a tener la posibilidad, si no decaéis en el esfuerzo, es decir, intentarlo. Que no os quedéis con el primer no del primer currículum que presentáis, de que no, que me han dicho que no, y si es que no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, no. Lo que hablamos de cuando tus padres te decían, y no habrá otra carrera con más salida, ¿no? Con más utilidad y tal. No os quedéis con ese primer no, no os quedéis con el desánimo de que es que lo he intentado 3 veces y hay que intentar tirar la puerta y insistir y seguir insistiendo y probar. Y el primer día me dijeron que no, y el segundo no, y el cuarto, y igual llegas el quinto, y en ese momento se acaba de ir no sé quién, porque ha cambiado de medio de comunicación y ha decidido irse. Y aparece allí un chaval que le presenta un currículum, se le han dicho 7 veces que no, y sin mirar el currículum dicen, un chaval o una chavala, pues vente para aquí. Entonces, que insistáis, que tiréis, intentéis tirar la puerta, que no os desaniméis en el primer no, que sigáis probándolo, que sigáis vosotros también mismos intentando, bueno, pues mejorar vuestro nivel de periodístico, o sea, que os marquéis unas rutinas incluso en el tema de las plataformas, que intentéis hacer lo que os gusta, que dices, oye, me escuchan 3, voy a hablar de baloncesto porque, o voy a generar una tertulia entre 4 amigos que tenemos, que estudiamos periodismo y que nos gusta mucho el baloncesto, que nos gusta mucho el fútbol, que generéis vuestros propios programas, que os mostréis, que le enseñéis a la gente que sois tíos capaces de hacer un montón de cosas. Y he hablado, ¿cuánto? ¿Media hora? Era lo que me había marcado. No, es que
me gustaría que me preguntarais vosotros, o sea, porque estamos un poco en lo de la teoría, ¿no? Vale, si os puedo explicar pues, toda mi carrera y estamos 3 horas, o sea, pero entonces ya no compraríais el libro, con lo cual hay que dejar algo para que compréis el libro de un tipo... Fíjate, yo el libro lo he titulado, un día se les ocurrió, yo creo que en un momento de locura transitoria, me llamaron la gente de Penguin y me dijeron, oye, Siro, que queríamos que escribieras tus memorias. Escúchame, que yo no soy Ramón y Cajal, ni Becker, ni nada que se parezca, o sea, memorias, yo soy un mindundi en esto. No, pero joder, es que tienes muchas experiencias y tal. Y digo, bueno, pues vale. Una semana después me llamó Planeta. Digo, joder, se han vuelto locos ya todos, definitivamente. Y fue porque me hicieron una entrevista en El País hablando de esto, del tema de mi llegada a Twitch, de cómo me he reinventado, que insisto, que no tiene mucho mérito. Yo al final hago lo mismo que he hecho durante 40 años, pero ahora lo hago desde mi casa. O sea, es ponerme delante de un micrófono, hablar, vender, como diría Andrés Montes, el muñeco y venga, pues, entre comillas, engañando a la gente. Y entonces me llamaron también los de Planeta y estáis zumbados. Y iba a lo del libro, para vender el libro, claro, que lo he titulado Un tipo con suerte. Y entonces, claro, me decían, pero ¿por qué has titulado Un tipo con suerte? Y yo, por lo que os he explicado antes, digo, ¿qué mayor suerte tiene el ser humano, aparte de tener salud, que dedicarte a lo que siempre has querido, o sea, a tu hobby y vivir de ello? O sea, cuando te encuentras, ¿cuánta gente que puede decir eso? ¿Cuánta gente? Muy poca, muy poca. Tú te encuentras con personas incluso que han hecho carreras de, yo qué sé, ingeniería, no sé qué. Ya, pero es que yo quería ser veterinario. O yo quería ser periodista, o yo quería... O sea, es que entonces, ¿qué mayor suerte puede tener una persona que dedicarse a lo que siempre ha querido, a lo que hubiera sido su hobby y que haya vivido 40 y pico? Entonces, por eso le titulé Un tipo con suerte, que creo que he tenido mucho. Y nada, va a preguntarme cosas. Que es que... ¿Preguntas para un tipo con suerte? ¿Qué? Bueno, pues una cosa rápida. Nada, supongo que... Puede ser lenta, ¿eh? Nada, supongo que pues dar el salto desde la popularidad en lo que son los vídeos tradicionales a las plataformas como Twitch y incluso a redes sociales verticales como Instagram es algo más fácil, pero hoy en día, viendo mucha más competitividad, sobre todo en las redes sociales, como he dicho, no sé si me escucha. Bueno, es que yo estoy medio sordo. Habiendo más competitividad en las redes sociales hoy en día, ¿tú consideras que sigue siendo tan fácil conseguir pues, alcanzar ser viral de la manera que lo ha alcanzado Ibai o de la manera que lo han alcanzado otros en la década pasada? Bueno, no es ni más fácil ni más difícil que lo tuvieron ellos, ¿eh? O sea, porque al final es que comuniques algo distinto. También es verdad que es otro de los consejos que yo doy, es que intentéis ser diferentes, que miréis qué ofrece el mercado. O sea, y si hay 50.000 que están hablando de LOL y de jugando al Minecraft, intentar buscar otra forma de comunicar, ¿no? de ser originales. Y hablando de medios de comunicación, pues 3/4 de lo mismo. O sea, mira, por ejemplo, que ayer además estuve hablando con él. Hay un chico que se llama Iker que tiene 23 años, que él trabajó en La Sexta y trabajó también, bueno, me parece que donde fue más o menos conocido es en La Sexta, ¿vale? Y ahora se dedica a TikTok y hace lo mismo que hacía en La Sexta, o sea, que es ponerle voz a piezas que va haciendo. Y me parece que están 5 millones de esto. Claro, ¿por qué? Porque ha hecho algo que no ha hecho nadie, que es lo mismo que tú estabas escuchándole cuando estaba en televisión en las piezas que hacía, en los reports, llámale piezas o llámale reports que hacía. Pues lo está haciendo en TikTok. Piezas de 1 minuto, de 1 minuto y medio, y cuenta historias, tiene una voz muy bonita, pero que prácticamente hace lo mismo que hacía en la Sexta. Bueno, pues en un año estaba en 700.000, creo que me contaba, cuando estaba en La Sexta, y ahora está en 5 millones. ¿Por qué? Porque ha hecho algo diferente, algo que ha llamado la atención. Entonces,
está igual de fácil o difícil. O sea, va a depender de que tú aportes algo que sea diferente para alcanzar esa viralidad. O sea, Senen es un chico que también está en Twitch. Es un chico asturiano, que es periodista, que estudió periodismo y tal. Entonces, él empezó haciendo reportajes en campos de regional preferente, de tercera división. Claro, lo veían 4. No tenía nada de publicidad y tal. Empezó en Twitch, empezó así, hablando un poco de fútbol, no tenía mucho recorrido, y de pronto aparece la Kings League y dijo, pues mira, voy a hablar de la Kings League, voy a focalizar mi programa en la Kings League. Bueno, pues dio un salto de 1 a 10, o sea, si lo veían en 300, pues pasó a que lo vieran 1.500, 2.000. Es verdad que yo le aconsejé como periodista digo, no abandones el periodismo clásico, porque la Kings League va a tener el recorrido que va a tener y te puedes encontrar que dentro de un año los que te veían antes ya te dejen de ver, porque bueno, pues porque es lo que es. O sea, yo creo que lo han saturado, no sé si lo seguís, pero bueno, la Kings League yo creo que lo han saturado, o la han sobresaturado incluso, y se va a quedar ahí, va a tener más o menos unas audiencias que no estén mal, pero no va a ser el fenómeno que fue cuando se creó. Entonces, yo mi consejo también, y sobre todo desde el punto de vista periodístico, que intentéis ser originales, que aportéis algo que no aportando lo demás, porque para hacer de una tertulia, pues dices, joder, si es que está Miguel Ángel Román, está Ciro López, está Rubén Martín, está... Ya hay muchas. O sea, y con gente que somos más o menos conocidos. O sea, que no sabemos más que vosotros de fútbol ni de deporte, que igual seguro que hay un montón que el ser joven no quiere decir que no sepas más que el veterano, pero es verdad que, bueno, pues para la gente tiene más llegada, pues que estemos personas que llevemos mucho tiempo en la profesión y que eso parece que le dé más credibilidad, que bueno, que cada vez la profesión tiene menos credibilidad, pero yo los aconsejaría que intentarais enfocar y si queréis buscar una salida, que seáis un poco originales y ver qué es lo que falta. Hay otro tema que, por eso me gusta que me preguntéis, porque así me van surgiendo. Hay otra premisa o otro consejo que yo siempre doy. Cuando me preguntan, oye, ¿por qué has tenido la posibilidad de llegar a tanta gente? ¿Cuál es el secreto? Y yo decía, la naturalidad, y después ponerte siempre en la posición de espectador, de oyente y de lector. Porque yo siempre he dicho, cuando estoy haciendo un programa de radio o de televisión, siempre he dicho, si yo me aburro haciendo el programa, fíjate cómo se estará aburriendo el que está al otro lado del micrófono. Entonces, yo intento siempre ponerme en ese otro lado, ¿no? Es decir, a mí qué me gustaría que me contara esta persona, qué es lo que me haría vibrar o me haría generar algún tipo de sentimiento. Entonces, es siempre pensar, cuando estéis haciendo un programa de radio, un programa de televisión o escribiendo, si a vosotros ese tema os está interesando. Porque es la mejor señal para cortar, para cambiar, en una tertulia, por ejemplo. Yo a veces me pasa ahora en Twitch. O sea, que lo estoy viendo, estoy escuchando, pues porque yo me involucro, ya lo sabéis, en la tertulia, pero digamos que voy dirigiendo a ver por qué temas vamos a tocar. Y hay momentos que estoy escuchándolos a los tertulianos, me doy cuenta que no me interesa nada, que me estoy aburriendo. Entonces, claro, digo, si yo me estoy aburriendo, que soy el que estoy haciendo el programa, imagínate el que está en su casa, que escuchándonos o viéndonos, vamos a cambiar el tercio, ¿no? Entonces, es otro consejo que yo sí que os daría, ¿no? De siempre poneros en posición de espectador, de oyente y tal. Y ahí es una clave para lo que te decía, ¿no? Para decir, ¿cómo consigo que la gente le interese lo que yo diga? Bueno, pues buscar algo que pienses en decir, ¿qué me gustaría? ¿Qué es lo que no estoy encontrando en las redes?
¿Qué es lo que no estoy encontrando en Twitch? ¿Qué es lo que no estoy...? Sé que es difícil, ¿eh? Pero bueno, ese es el secreto. Ese es el secreto de Ibai. Ibai ha recuperado cosas que o nos habíamos olvidado o no existían. Y ha recuperado hasta programas de televisión que la gente ya se había olvidado de ellos. Pero se dio cuenta de que eso interesaba. La velada surge, por ejemplo, de una anécdota, de un enfrentamiento, de una broma entre uno de sus amigos, o entre dos de sus amigos, de dos streamers. Y de pronto ahí ve que a la gente le interesa, que puede divertir y bueno, pues fijaros el éxito que ha tenido. Entonces, bueno, eso, un poco, yo te diría eso. Y muchas veces la viralidad tampoco sabes por dónde viene, ¿eh? O sea, de pronto se hace viral algo que es la mayor, con perdón, gilipollez del mundo y no sabes por qué se ha hecho viral. O sea, bueno, pues se ha hecho viral. Pues porque de pronto le ha hecho gracia a alguien, ese alguien tiene un montón o millones de seguidores y ha decidido... mira, durante la pandemia, que estábamos todos encerrados en casa y Julia, que es la que me aguanta, estuvo ingresada en el hospital, entonces tuvo que estar aislada 1 mes y medio en casa. Entonces yo me puse, bueno, pues tenía que hacer lo que habitualmente no hago y que tendría que hacer, pero que habitualmente no hago. Y entonces Xavi, mi hijo Xavi, que estaba también aburrido, me empezó a grabar. Yo al principio veía que me grababa y... Bueno, al principio no veía que me grababa, no sabía lo que estaba haciendo. Después ya vi que me empezaba a grabar y digo, este niño está tonto, ¿por qué me grabas? Y resulta que, bueno, pues que utilizó esos vídeos yo haciendo faenas de casa, pues yo qué sé, planchando, cocinando, pintando, porque aprovechamos todos para hacer cosas, ¿no? Las ventanas del jardín. Y de pronto me empieza a llamar gente, me llaman de La Sexta, me llaman, no sé, que resulta que Xavi había colgado en TikTok unos vídeos, mis vídeos de haciendo cosas de casa, con una voz muy bonita de un documental de la 2, que era un gorila que se llamaba Macumba. Y entonces buscaba el tío la frase determinada y Macumba vela mucho por la seguridad de sus hijos o de no sé qué. Y entonces pues me veía a mí haciendo la comida. Y Macumba, no sé qué, o sea, buscó, la verdad es que fue muy, muy, muy ingenioso, porque pues, era las frases, si lo veis en mi TikTok, si queréis mirarlo, y ya verás que está muy bien construido, porque hila muy bien todo lo que yo iba haciendo con la voz en off de ese documental de Macumba. Y de hecho mi canal, la imagen de mi canal es Macumba, es un gorila. Es un gorila que forma parte ya del canal. Hoy me ha visto pasear a los perros. El perro, el macho, se llama Macumba. O sea, entonces ya forma parte de esto. Entonces, se hizo viral. ¿Por qué se hizo viral? Por eso digo, aparte de que estaba muy bien montado y quedaba muy simpático, pues porque Jorge Amor, que es un chico, que es un TikToker que tiene millones de seguidores, se le ocurrió pues hacer un retweet o no esto, en Marca lo vieron, en Marca que seguían a Jorge Amor en esas cosas, no a mí, en Marca lo sacaron y claro, ahí es donde empieza, te llama La Sexta, te llama TV3, te llama no sé qué y tuvo millones de seguimiento. ¿Cómo se hace viral? Pues eso, de que a veces alguien pues le encienda la luz, le haga gracia a alguien de los que están ahí metidos y te hace famoso en ese aspecto. Más. Bueno, escuchadme, como no preguntéis, no vayáis a pedir trabajo a ningún sitio. O sea, si empezáis ya con la timidez de no preguntar, de no sé qué, y más a mí, o sea, que estamos como en casa aquí, o sea, que no tengáis ningún miedo, ¿eh? Esto es más una curiosidad, pero quería saber, como que en todos esos 40 años de carrera... 45, desgraciadamente, sí. ¿Ha habido algún momento en el que te hayas sentido más cómodo, en el que como que hayas estado
lo más feliz, lo más pleno? ¿Y cuál es? Sí, ¿sabes cuándo? Pues cuando se cumplen muchos de tus sueños. Claro, para mí, ir a la Olimpiada de Seúl, para un periodista deportivo, ir a una Olimpiada es como para un atleta, o sea, es lo mismo, o sea, es llegar a lo máximo. Yo me acuerdo de estar en Seúl y decir, hostia, es que yo soy uno de los 200 privilegiados periodistas que estoy aquí. O sea, yo podré decir dentro de, y ahora lo digo, 40 años, que yo estuve en la Olimpiada de Seúl, en la jornada inaugural, en la jornada de clausura y en un montón de eventos de ese momento. Pues cuando a Ben Johnson, que era un atleta que le gana a Carl Lewis, que Carl Lewis era el hijo del viento, era el mejor atleta de la historia casi, y le gana en la Olimpiada de Seúl y da positivo. Y a las 4 de la mañana, cuando estábamos en el primer sueño, nos llama García, oye, que ha dado positivo Ben Johnson, que os vayáis, que hay una rueda de prensa que me parece que los expulsan de los juegos. Bueno, para mí, llegar a los Juegos Olímpicos fue el máximo. Y fíjate, significa tanto para un periodista que no es solo futbolero, que le gusta el deporte como me gusta a mí, que hasta que no he vuelto a recuperar esa posibilidad no he parado. Y este verano iré, por ejemplo, a los Juegos de París con el Comité Olímpico Español para hacer en Twitch un programa que vamos a hacer al final de cada jornada. Haremos un programa en el canal de Twitch del Comité Olímpico y esto. Y voy gratis, o sea, voy gratis, quiero decir, me pagan ellos el viaje, me pagan la estancia, la acreditación no es fácil conseguirla, pero que no he pedido nada de monetario a cambio, de decir, bueno, es que me hace mucha ilusión. Entonces, yo si tuviera que quedarme, pues la Olimpiada de Barcelona, que además es que se hizo en la ciudad donde yo siempre digo que soy muy gallego, pero soy un barcelonés, o sea, mi ciudad es Barcelona. Entonces, vivir unos juegos en tu ciudad como periodista, además en un papel en aquel momento protagonista, porque José María García acababa de anunciar su marcha y dejó toda la maquinaria en nuestras manos y tal, pues esto. Pero en general lo que te he dicho, me quedaría con los 45 años, 46, que pasas malos momentos, que he llegado a estar en paro, que lo pasas mal, pero hasta en los peores momentos tampoco te arrepientes, porque al final es lo que siempre has querido ser. ¿Yo? Te quería preguntar si volvieras a ser joven o volvieras a empezar, imagínate que vuelves a empezar. Yo soy joven, ¿eh? Yo soy Peter Pan. Sí, ¿te volverías a meter en radio o no? ¿O te Sí, meterías a otra cosa? sí, a mí es lo que más me Pero gusta. en La plan, radio es lo más... ¿O te meterías a hacer podcast, por ejemplo, de lo que está haciendo la gente ahora? No, pero lo alternaría. O sea, a mí hay gente que me dice, oye, ¿por qué sigues en la COPE? O, ahora que te va tan bien en Twitch, incluso la gente que pues tengo una agencia que me mueve un poquito cosas de publicidad y tal, y me dice, sí, es que estamos dejando de que hagas cosas en Twitch y que ganaras más dinero con Twitch por la radio, ya, pero es que la radio me gusta, o sea, es lo que más me gusta. Entonces, yo en ese aspecto, y también es otro consejo que os doy a la gente joven, que cuando llegue un momento, ahora evidentemente, pues bastante que tengáis un puesto de trabajo, ¿no? Pero cuando vayáis desarrollándose en la profesión, que os va a llegar el momento, que yo me acuerdo también cuando estaba en Antena 3 de radio, había un compañero que me decía, es que yo de mayor quiero ser como Siro y tal. Y yo le decía, pues lo serás. Y al cabo de 3, 4 años, pues se podía permitir, porque él me decía, yo quiero ser como Siro, que yo tengo que ir a los entrenamientos y tengo que ir a no sé qué, y para conseguir una noticia tengo que estar 4 días moviéndome y saliendo y no sé qué, y preguntando. Y dice, y tú estás aquí con los pies encima de la mesa, yo me ponía así con los pies encima de la mesa, coges el teléfono y ya te dan la noticia, y si no, a veces te llaman por teléfono. Digo, ya, pero es que yo empecé como tú. Yo empecé también picando piedra y al final llegas a un estatus que, bueno, que en vez de llamar tú, a veces te llaman para decirte, oye, pues que hay esa noticia o hay la otra. Entonces, lo que sí que yo os recomiendo cuando lleguéis a un estatus de que podáis tener a lo mejor un par de trabajos o 3, que tengáis los huevos en distintas cestas, que siempre es importante, además en una profesión como la nuestra, que a veces es tan irregular, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros estamos en una noria. O sea, hay en otras profesiones que a lo mejor si tú llegas a
a médico cirujano del hospital no sé qué, pues vas a seguir siendo como mínimo médico cirujano de ese hospital y a lo mejor subir más. Bajar va a ser difícil. Bajar va a ser cuando te jubilen o porque hagas una barbaridad, pero normalmente en el resto de profesiones, en la nuestra no, tú puedes estar en la noria, es una noria, puedes estar aquí arriba, de momento puedes estar aquí, después abajo y va dando vueltas, o sea, no es la típica profesión que dices, soy director del periódico y ahí me he quedado. O sea, ya lo máximo que puede pasar es que vaya para arriba. Pues no. O sea, yo he conocido a directores de periódico que después han sido otra vez redactores normales, ¿no? Entonces, es bueno tener las cestas porque es una profesión irregular. Y después, en el tema de la noria, ni creernos mucho cuando estamos ahí arriba y tal, ni venirnos abajo cuando la noria está abajo. O sea, porque cuando está abajo hay que positivar, o sea, ya subirá. Lo que no podemos es quedarnos ahí, qué mala suerte tengo, qué putada, que es que no sé qué. No, ya, hay que intentar subirnos en la noria. Y ya, oye, y es difícil, ¿eh? Yo estuve 1 año y medio en paro, no en paro total, porque seguí trabajando en una revista que se llamaba Don Balón y tal, no sé qué. Pero yo me tuve que ir a Coruña a empezar de cero, cuando había estado pues con el número 1, con José María García. José María se fue a la COPE, nosotros decidimos quedarnos unos cuantos en Antena 3 de radio y 2 años después desapareció Antena 3 de radio y se convirtió en Radio Sinfo. Y como en Cataluña ya empezaban a hacer casi todas las emisiones en catalán, pues yo mi catalán es para charlar, una charla normal, distendida, pero no delante de un micrófono. Pues me tuve que ir a Coruña a empezar de cero. Bueno, pues volví a subir a la noria. Estaba aquí abajo y después, pues fui dando vueltas. Entonces, en ese sentido es no hundiros cuando las cosas, no subiros demasiado a la parra cuando esté arriba y sobre todo ser buena gente. Ser buena gente, porque siempre va, aunque por muy cainista que sea la profesión, como todas, siempre hay gente buena y gente que no es tan buena. Y si tú vas haciendo bien y vas repartiendo miguitas, al final las vas a recoger y siempre va a haber alguien que te ayude, que te eche una mano, entonces eso, de que ni os vengáis arriba cuando estéis arriba de la noria, ni os vengáis abajo cuando esté abajo. Yo creo que tengo una duda que seguro que muchos comparten, que es el paso en el que acabemos de estudiar nuestro estudio y demos el paso hacia la vida profesional. Ahora mismo hay como 2 modelos, que está el modelo tradicional de los medios de radio, la prensa escrita, y después está el modelo digital, como del que tú has hablado. Y el modelo digital es complicado triunfar, hay mucha gente, y el modelo tradicional realmente está un poco en entredicho. No se sabe hasta qué punto va a llegar, cuántos años va a durar, que es como una especie de encrucijada, porque o avanzas hacia un mundo del que no conoces o avanzas hacia un mundo que no sabes cuánto va a durar. Así que la pregunta es, ¿qué horizonte profesional nos deberíamos plantear? O si tenemos que coger experiencia en cada uno de los 2 mundos. Las dos. Nunca va a desaparecer el periodismo tradicional. Nunca. O sea, ¿va a desaparecer la prensa escrita? Sí. Pero va a seguir en Internet. El mundo lo vas a poder leer en Internet, como ahora lo lees, y que yo creo que mayoritariamente ya se lee más en Internet a través de la página web que en papel. Las radios, por supuesto, va a seguir existiendo la radio. Será otra forma de consumir, pero va a seguir existiendo. Y la televisión 3/4 de lo mismo. Va a tener que cambiar la forma de consumir. O sea, van a tener que reciclarse en los que mandan en las televisiones. Sobre todo en las televisiones. Yo creo que donde más van a tener que cambiar para llegar al espectador, a la gente joven, porque la gente joven ahora es más de inmediatez. No le metas rollos de 2 horas. No. Vosotros vais a lo concreto, ¿no? A lo que os interesa en ese momento. O sea, ahora nosotros, la gente de nuestra generación, podíamos estar 4 horas viendo un partido de baloncesto, de fútbol, de esto. Por mucho que te guste el fútbol, por mucho que te guste el baloncesto,
a mi hijo le encanta, por ejemplo, el fútbol, pero no te creas que es capaz de estar ni tan siquiera cuando juega su equipo, que es el Barça, hora y media viéndolo, ¿eh? O sea, se desconecta, ¿eh? Está un rato y a lo mejor se va no sé qué, con la excusa de que se enfada porque no mete un gol al arcoíris, ¿no? O sea, y después en baloncesto, la gente, por ejemplo, la NBA no la ve como la veíamos nosotros antes de estarnos 3 horas delante de esto. Van a ver los highlights. O sea, no, van a ver los resúmenes puros y duros. Entonces, yo creo que va a cambiar, tiene que reciclarse la profesión y los que mandan en la profesión, porque la gente consume de otra forma diferente, pero el periodismo tradicional va a seguir coexistiendo. Con otros medios, pues, por ejemplo, fíjate, ahora se escucha más la radio, por ejemplo, en podcast que la radio en directo. Bueno, pero es periodismo tradicional, es radio tradicional, lo que pasa es que simplemente que pues han intentado amoldarse y se van amoldando cada vez más. Ahora, por ejemplo, casi es impensable que se haga un programa de radio sin que tenga una cámara. Pues ahora, casi todos los programas de radio, tanto el de la mañana de la Campoy o de Carlos Herrera o de cualquiera de ellos, búscate cualquiera, tienen una cámara dentro del estudio y se está emitiendo por YouTube o por Twitch en algunos casos. En la COPE nosotros ahora, incluso, bueno, ahora se está emitiendo a través de 13 el programa, por ejemplo, de deporte. Pero es que los días que no emitimos por 13, también tenemos cámara, o sea, porque en YouTube lo están dando también. O sea, además de darlo en 13 televisión, el día a día estamos dando. Y el larguero, en deportes, hablo mucho de deportes, que igual hay gente que no le gusta mucho el deporte, pero es lo que mejor conozco. Se está emitiendo también por YouTube, es decir, que bueno, que hay que cambiar la forma de consumir, pero que va a seguir existiendo y por eso tenéis que prepararos para las dos cosas, o sea, para coexistir tanto en el mundo de streaming como en el tema del periodismo tradicional. Lo que sí que es verdad que cada vez más el periodismo tradicional va a utilizar como medios técnicos el mundo de Internet. Y ya lo está haciendo, claro. Gracias, Eduardo. Qué va. Has tenido un montón de años de carrera en los cuales has tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar como comentarista, al ser tertuliano o tener prensa escrita. Con lo cual te ha permitido tener mucha experiencia con los más grandes. Que quiero decir Antonio Daimiel, Juanma Castaño, en este caso Ibai, que en redes sociales y tal. Te quería preguntar, ¿qué es lo que tienen en común los referentes más grandes en cuanto a la comunicación del periodismo deportivo? Lo que te decía de la naturalidad, lo que tienen en común todos ellos es que son tipos muy naturales. Entonces, yo creo que si tuviera que buscar algo que los uniera a todos, es que son muy naturales en la forma de comunicar. Entonces, eso, la naturalidad te provoca cercanía. Y eso es importante, porque Ibai también es muy cercano. O sea, es un tipo muy natural, o sea, lo ves delante. Por cierto, Ibai, por ejemplo, que es un tipo que es tremendamente tímido. O sea, es un chico que es muy tímido, vergonzoso, te diría incluso. Y en cambio, después delante del micrófono se transforma. Eso también pasa con mucha gente. Yo, por ejemplo, soy muy tímido, ¿eh? Yo soy muy, muy vergonzoso, soy muy tímido. Al principio, cuando me venían algún chico a pedirme un autógrafo y esto, yo les decía que no, porque me daba vergüenza, porque decía, pero si yo no soy nadie, o sea, ¿qué me vienes a mí a pedir un...? Hasta que llegó un momento que dije, bueno, mira, quítate la vergüenza, porque si no pareces un estúpido, pareces que das el efecto contrario de lo que eres, de que eres un engreído y que no le quieres dar un autógrafo o no te quieres hacer una foto porque te crees que estás por encima del bien y del mal. Y me tuve que sacar esa vergüenza. Y Ibai es un caso muy parecido, pero ya te digo, respondiendo a la pregunta, yo diría que lo que más esto es la cercanía que generan. Y después, en el caso de Daimiel, y también yo creo que de Ibai y Juanma,
desprenden credibilidad. La gente se los cree. O sea, Ibai se pone delante del esto y lo que él diga va a misa. Y Daimiel ya ni te cuento. Bueno, Daimiel es, vamos, el sumum pontífice, o sea, es... Bueno, yo le puse el apodo de Diosito, es como Dios, o sea, es que a Dios no se le discute. O sea, lo que diga Daimiel, Diosito Daimiel, va a misa porque no se puede discutir. No. Más. Ya ninguno más se quiere dedicar al periodismo, ¿no? O sea, no vais a pedir trabajo en ningún sitio. Quería preguntar sobre los podcasts. Se ha hablado bastante del podcast. ¿Cuál es tu opinión como medio para transmitir información? Los podcasts, la tertulia. Bueno, podcast puedes tener tienes la tertulia y puedes tener muchos géneros periodísticos ahí dentro, ¿no? O sea, yo es que creo que todo lo que sea abrir ventanas para poder comunicarte con la gente es bueno. Entonces, ahora es el podcast y mañana aparecerá otra cosa. O sea, ojalá aparezcan muchas más plataformas en las que nos podamos comunicar, ¿no? Y ya te digo, la gente joven consume mucho podcast por lo que hablábamos antes de la inmediatez. Porque prefiere escuchar cosas en diferido, de programas de radio y tal, porque a lo mejor dice, a mí solo me interesa el tema X del que se habló en el programa en el minuto 25 de programa. Y bueno, yo creo que va a seguir teniendo éxito y va a subir y va a elevar el éxito precisamente por eso, porque cada vez la gente joven consume inmediatez, y el podcast es ideal para eso, porque no te tienes que tragar, por ejemplo, el programa entero de ayer de la COPE. Vas al punto concreto donde se habla de esto, o la tertulia, decir, oye, pues a mí me interesa porque soy muy del Valencia y se está generando polémica con el tema del racismo o no de la afición valencianista, pues quiero ver lo que dijo Pepito Pérez. Entonces, yo creo que el podcast gran parte del éxito viene por ahí, porque cada vez se consume más inmediatez, ir a puntos concretos y no aguantar muchos rollos. ¿Qué? ¿Alguna cosa más? Nada. Yo tengo una curiosidad. Sobre todo cuando ya están a tu nivel, los periodistas que además son buena gente y que seguramente tenéis muchos conocidos famosos en el ámbito en el que os movéis, ¿cómo conciliáis vuestra responsabilidad como periodistas de tengo que dar las noticias cuando sabes cosas porque son amigos y tienes que conciliar también con, bueno, es mi amigo, y entonces, ¿cómo salvas? Pues cuando tienes una noticia que eres un amigo y entonces no la puedes dar. Bueno, a veces llevándotelas llevándotelas tú a casa y viendo como otro que no tiene ese compromiso con el deportista de turno, pues las publica a lo mejor 3 días después o 4 días después. Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, hay algo que es sagrado para mí y que si no lo proteges a la larga te va a perjudicar, que es el off the record. O sea, yo es verdad que en mi época, sobre todo cuando me dedicaba al mundo del baloncesto y con José María García, pues tenía mucho control de la información que se producía en el mundo del baloncesto a nivel estatal y tenía muchos canales de información. Di muchas noticias, pero también me llevé otras que se quedaron ahí porque no podías fallarle a tu fuente, ¿no? A la gente que te lo estaba contando. Entonces, bueno, tienes que intentar, porque sí que es verdad que al final el deportista o las personas que son tus fuentes, lo peor que le puedes hacer es traicionarlos, porque entonces estás cerrando todas las puertas. Entonces, eso sí que es un tema que es importante. Hablamos forma parte también un poco de ser buena o mala persona, ¿no? O sea, al final la gente confía en ti si le demuestras que puedes confiar en ti. Incluso te ponen a prueba. A veces te han podido soltar una noticia y te dicen que no la publiques para probarte y ver si te puedes ganar su confianza. Entonces, bueno, tienes y después lo más complicado no es silenciar una noticia que te da un amigo. Porque bueno,
pues a cambio, pues a lo mejor silencias una y te da 5. El problema es cuando tienes que opinar. O sea, cuando tú tienes que opinar sobre por ejemplo, pues la actuación de alguien que es amigo tuyo, o sea, pues de un futbolista que tienes que hacer una crónica de un partido de fútbol y a lo mejor pues ese día no ha estado brillante, ha fallado mucho y tienes que opinar sobre eso. Ahí es donde se pueden generar las mayores tensiones. Pero ahí es también donde tiene que poner de su parte el otro lado, o sea, en este caso el deportista, ¿no? Entender cuál es tu trabajo. También te digo, yo siempre he dicho que la objetividad no existe, siempre vamos a ser subjetivos. Habrá quien sea más subjetivo y otros menos. Habrá quien se acerque, intente acercarse a la máxima objetividad o acercarse a la objetividad y por tanto reducir al máximo la subjetividad, pero siempre nos vamos a dejar llevar por sentimientos, positivos o negativos. O sea, yo siempre he dicho lo mismo, no nos engañemos. O sea, siempre nuestra opinión va a estar marcada, aunque sea mínimamente, pero algo va a estar marcado por un sentimiento de cariño, por un sentimiento de enemistad, por un sentimiento de alguien que no conoces pero que has escuchado, que ha dicho no sé qué y te ha generado algo negativo, ¿no? O al contrario, o alguien aunque no conozcas, pero te ha generado un sentimiento positivo. O sea, por ejemplo, nunca vas a ser tan objetivo o esto con Nadal, por ejemplo, que con Djokovic. Bueno, ¿por qué? Aunque no los hayas tratado. O me voy a alejar hasta de Nadal porque es nuestro y es español. Nunca va a ser, normalmente nunca vas a ser tan objetivo si del que hablas es de Roger Federer y de Djokovic. ¿Por qué? Porque aunque ninguno lo hayamos tratado, si tú tienes que opinar de Roger Federer, te genera un mejor rollo, ¿no? De un tío muy educado, un tipo que no hace, al principio sí, pero ya después ya no hace ningún gesto antideportivo dentro de la pista, es muy respetuoso con el rival, es tan perfecto que casi ni suda, o sea, yo creo que no suda. En cambio Djokovic, que a mí me cae muy bien, pero es más descarado, se enfada, rompe una raqueta, tira una pelota al aire, no sé qué. Entonces, si tú tienes que opinar de los dos, aunque tú intentes ser objetivo, yo creo que siempre a Federer siempre lo vas a tratar mejor que a Djokovic, porque te genera un mejor rollo. Te genera un mejor rollo. Entonces, por eso, bueno, ahí es donde, lo que te decía, donde te puede generar más problemas de conciencia, es cuando tienes que opinar. Y a mí me ha pasado, o sea, hay gente que yo consideraba amigos míos, porque si eres amigo, vas a ver, entenderá perfectamente que no hay maldad en tu opinión, que intentas ser justo, intentas acercarte un poquito a la objetividad. Entonces, yo he tenido, de gente que yo consideraba amiga, no he tenido malas experiencias. Después gente que a lo mejor yo consideraba que era amiga, pues me demostraba que no lo era tanto cuando no entendía que no había ningún tipo de negatividad por mi parte, ni ningún resentimiento ni nada, sino que era que tenía que opinar, que si has jugado mal, si has tirado 3 veces, 25 veces y has metido 3, pues blanco y en botella, una horchata, o sea, pues has jugado mal. Entonces, bueno, pero ya te digo, solo cuando me ha generado cuando he tenido que opinar. Afortunadamente, ya te digo, el pasado domingo, pues nos juntamos, pues gente que jugó en el Barcelona y en la selección, pues Nacho Solozábal, jugadores ex del Barça, Miguel Ángel Estrada, Pedro Ansa, bueno, una serie de gente que 40 años después pues seguimos viéndonos, ¿no? Y yo desde la parcela de periodista y ellos desde la parcela de jugadores, ¿no? Bueno, pues
ahí es donde te demuestran de que a pesar de que en algún momento pues, los pude poner mal o hacerles una crítica negativa, por encima de todo estaba la relación personal, ¿no? Y la amistad. No sé si más, si no, yo tengo otra que me la has puesto casi a tiro. ¿Y qué pasa con las presiones? Porque el mundo del deporte maneja mucho dinero. ¿Hay presiones? Sí. Imagino que sí, ¿cómo las manejas? Bueno, ahí tienes que... Yo siempre digo lo mismo. Presiones siempre existen. A mí cuando me dicen, no, es que Florentino presionó para que echaran de esta televisión a esta persona. Yo digo, mal hecho, pero el poder siempre intenta presionar y llevar el agua a su molino. Para mí está peor hecho el que acepta esas presiones. O sea, esa es la pelea que tenemos que tener los periodistas. O sea, y los que en un momento u otro hemos tenido la posibilidad de organizar una redacción o algo. Yo siempre explico, cuando vamos a ver si hago una charla, y no soy ejemplo de nada, pero creo que eso sí que yo creo que es algo que le debemos a la profesión, no ceder mucho al poder, ¿no? Ceder, porque siempre vas a tener que ceder, porque vivimos en la sociedad que vivimos, pero creo que el poder siempre intenta presionar y el que hace mal es el que se deja influenciar por ese poder y toma decisiones por consejos del poder. A mí, yo siempre explico, a mí Florentino, que tengo he tenido muy buena relación con él, pues más de una y más de dos veces me llamaba que no le gusta. Hay un periodista, Manolo Lama, de la COPE, que siempre ha sido muy crítico con él y en ese momento estaba presentando los deportes de Telemadrid y yo era jefe de deportes. Yo tenía muy buena relación con él, con Florentino, y Florentino pues cada X tiempo me llamaba, tienes que echar a Manolo porque tal, porque no sé. Y yo siempre le decía lo mismo, digo, mira, Presi, yo te quiero mucho, pero igual que yo no te digo a quién tienes que fichar, no me digas a mí quién tiene que presentar esto. Yo no te digo si Vicente del Bosque tiene que ser el entrenador o no. Digo, o sea, no me digas a mí. Digo, y además te digo más, es que Manolo Lama, en este programa, que era el programa del mediodía de televisión, no opina. O sea, porque lo único que hacía es presentar el programa, o sea, dar paso a vídeos. Donde opina es en el larguero, que ay, ahora no me sale. ¿Cómo se llama el jefe de deportes del larguero? De la Morena. De la Morena. Digo, llama de la Morena, que es donde opina, y a ver si él te hace caso. Entonces, eso siempre yo creo que es una pelea, y insisto, creo que el mejor bien que le podemos hacer a la profesión, los que hemos tenido en algún momento la oportunidad de organizar o de llevar una redacción, es no agachar la cabeza ante las presiones del poder. O sea, es difícil, pero, insisto, yo no critico al poder que intenta influir, pero para mí es mucho más criticable el que agacha la cabeza y acepta esas recomendaciones, ¿no? Sí. Hablando de sentimientos a la hora de comunicar, ¿cuál es la noticia que más te ha costado dar durante tu carrera profesional? ¿Cuál es la que, por el contrario, más te ha alegrado dar? No sé. Bueno, yo creo, a lo mejor, fíjate que yo creo que la que más me costó no darla a lo mejor o hablar de ella más que darla fue la muerte de Fernando Martín, porque fue como muy inesperado. Yo además en aquel momento con los jugadores de baloncesto y tal, pues tenía mucha amistad, o sea, tenía mucha con los de Barcelona porque yo vivía en Barcelona, pero también tenía mucho con los internacionales, Fernando además era un tipo difícil, no era fácil pero cuando entrabas en él, era un tipo era muy directo, valía mucho la pena, ¿no? Entonces yo me acuerdo de ponerme a llorar en antena porque fue difícil, fue complicado, porque era un amigo, ¿no? Y me pasó, bueno, pues algunas veces pues, con Chicho Sibilio, que murió hace 2 o 3 años, y también pues vi la noticia pues, en mi canal de Twitch y fue complicado porque... Y después, no sé, de noticias así
alegres, igual cuando a Barcelona le concedieron la Olimpiada de Barcelona en el 86, ¿no? Que fue increíble, ¿no? Y los que tuvimos la oportunidad de vivirlo después, no esperábamos que fuera tan maravilloso. O sea, es que era una fiesta continua, es que fueron 20 días de que la ciudad rezumaba, encima acompañó muy bien el tiempo y tal, rezumaba alegría, o sea, era una felicidad total y absoluta, ¿no? O sea que sí, igual a lo mejor si me tuviera que quedar así, la nominación de Barcelona y después eso, la muerte, pues igual de Fernando, de Chicho, igual a lo mejor alguno que se te queda por el camino también por ahí, ¿no? Yo soy de publicidad, pero te voy a hacer una pregunta relacionada con la publicidad y relaciones con las marcas. Si alguna vez te has enfrentado a una situación en la cual has tenido que colaborar con una marca con la que no has estado muy de acuerdo, y esa naturalidad de la que hablas, transparencia, a veces se ha visto tapada por tener que colaborar con marcas o realizar ciertas actividades. Lo que te da Twitch es independencia. Mira, lo más importante yo siempre he dicho lo mismo, lo más importante que puede tener un periodista es ser independiente. Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir. Yo lo he conseguido ahora, porque ni con José María García, que es independiente, o sea, que era el maestro de la independencia, y cuando le preguntaron qué pensaba de mi llegada a Twitch, me dijo, pues me alegro mucho porque Siro, que siempre ha sido bastante independiente, pues va a lograr la independencia total, porque va a ser el dueño del canal y se va a eso. Entonces, en ese aspecto, a veces siempre te tienes que amoldar. Hablando de independencia, yo siempre he dicho lo mismo. Tú puedes ser muy independiente, pero si escribes en El País y eres de derechas, tienes que amoldarte a la línea editorial del periódico, que es un periódico de izquierdas. Y si escribes en el ABC y eres de izquierdas, la línea editorial la tienes que seguir, con lo cual ahí ya estás perdiendo independencia. Pero respondiendo a si alguna vez he tenido, pues a lo mejor sí, a lo mejor he tenido que vender un producto en el que yo no he creído, pero porque mi empresa lo ha esto. Ahora no. Y es, por ejemplo, uno de los grandes secretos de Ibai. Ibai hay cosas que ha dicho que no a un montón de dinero, de campañas publicitarias importantes, porque no ha querido pues, meterse en el tema de juegos, o no ha querido meterse en otros productos que él considera que para la juventud no son buenas, y para su comunidad no es bueno recomendarlo. A mí me pasa un poco lo mismo. O sea, intento no generar algo en lo que no creo, y sobre todo pensando en que yo también tengo hijos y que mi audiencia en Twitch mayoritariamente está entre los 15 y los 35 años y por tanto son como hijos míos, pues intento ser independiente y no aceptar o no recibir pues eso, campañas que creo que no son buenas, porque además eso forma también de la credibilidad. O sea, eso también forma parte de lo que hablábamos antes de la credibilidad y que confíen en ti. Porque además eso va a reforzar también otras campañas que hagas. O sea, para el anunciante va a ser bueno. Porque cuando mi comunidad pues le recomiendo algo, se lo recomiendo de corazón. O sea, porque en muchos casos porque yo lo he probado. Entonces, no les estoy engañando, y vosotros seréis jóvenes, pero no sois gilipollas. Y sabéis perfectamente cuando alguien está diciendo algo de corazón y que lo está, y cuando alguien lo está diciendo pues por vender un producto que vendes agua como mañana pues vender vino, ¿no? O sea que bueno, intentas que lo que vas a vender que tengas credibilidad porque lo sientas y porque creas en el producto. A veces te llegan algunas cosas que bueno, miro para otro lado. No hablando de cosas que puedan afectar a la gente joven, ¿no? Pero bueno. Ahora he hecho una de leche, por ejemplo. Y creo que es bueno, yo lo recomiendo, claro, que haya que tomar lácteos durante 3 veces al día, pues claro, ¿cómo no voy a recomendar eso? Ahora no lo cumplo, pero bueno, pero creo que sí que es bueno para la gente joven y para los mayores también, para que no nos duelan los huesos. Bueno.
Sí, no, yo tenía una pregunta, bueno, y un poco personal, era como, ¿cómo consigues tipo, cierta información como periodista? Porque sé que recientemente hiciste un comentario de Modric sobre su renovación. Sí. Y ya solo más o menos. Bueno, tienes fuentes. O sea, yo siempre digo lo mismo, hay fuentes que a veces están contaminadas y el agua es malísima y te envenenan, y otras fuentes bueno, que el agua es muy potable y que es muy buena y tal. Entonces, bueno, pues te viene de distintos sitios. A veces es importante, es algo que también se ha perdido un poco por la inmediatez, que también lo generan las redes sociales, de ser el primero, de que, claro, yo antes, por ejemplo, cuando trabajaba en el periódico, cuando empecé, pues me llegaba una noticia ahora al mediodía y tenía que esperar hasta el día siguiente para que saliera, claro, porque el periódico salía al día siguiente. Pero no había mucho peligro, lo máximo que podía pasar es que alguien que trabajara en radio, pues también la tuviera. Entonces ahí, pero bueno, tenías menos riesgos, o sea, corrías menos riesgos porque al final no había tanta gente en radio y no había tantas emisoras de radio. Entonces, donde se te podía escapar era por la radio. Claro, ahora no, ahora cualquiera puede poner en Twitter, ha visto que está pasando Gareth Bale y lo publico, aunque no seas periodista. Entonces, esa inmediatez a veces hace que no contrastemos lo suficientemente las noticias. Entonces, ¿por dónde te vienen? Pues eso, por fuentes, porque pues a veces han venido cosas porque has llamado a Florentino Pérez y te ha contado algunas veces la verdad y otras veces una milonga, porque siempre muchas veces también tienes que saber separar un poco, que eso con la experiencia lo vas valorando, porque te has encontrado muchas veces en situaciones así, el polvo de la paja, ¿no? A veces, yo siempre digo lo mismo, los representantes, los jugadores, los presidentes, todos, a veces intentan utilizarte para sacar un bien común. Yo qué sé, pues se pueden venir y decir, es que Modric tiene una oferta del Barça y te lo hace llegar su representante. ¿Para qué? Para que si el Madrid tiene dudas entre renovarlo o no renovarlo y se entera de que el Barça está detrás, pues dices, hombre, antes de que se vaya al Barça, lo renuevo. Bueno, ahí es donde tú tienes que valorar y tal. Pero las noticias se vienen así, pues por distintas fuentes, a veces de la forma más inesperada. A mí el otro día me llegó, después Paco González tenía otra información, pues me llegó a través del hijo de un amigo mío, que trabaja, este chico trabaja siempre confundo el hormiguero, el intermedio, trabaja en el intermedio, de guionista. Y entonces me manda un mensaje a su padre, oye, que el Piti, se llama Álvaro, pero le llamamos Piti, que Piti quiere contarte una cosa de Mbappé y tal, no sé qué. Lo llamo, ¿qué pasa, Piti? ¿Qué? Y entonces me dice, no, joder, que tengo un amigo mío que es asesor fiscal, que me contó, cuando Casemiro se fue, me lo contó 15 días antes, cuando no había salido en ningún sitio, y al final Casemiro se fue, cuando, no sé qué otra cosa también que había pasado, y también me contó que también es. Entonces dice, me merece bastante credibilidad porque es un tío que tiene buenos contactos y tal. Y entonces me dice, y me ha dicho que en Mbappé le están haciendo la casa tal arquitecto, que se llama Fran Silvestre, un tío que tiene en Instagram 2 millones y no sé cuánto de seguidores, que no sé si eso es bueno o malo para un arquitecto, ser que tenga muchos seguidores, porque a lo mejor es muy moderno, pero muy malo como arquitecto. Y incluso pues me mandó la localización del sitio, y es verdad que allí están construyendo una casa y tal. Bueno, tienes que fiarte. Yo lo dije, lo conté, pues, oye, que Mbappé están. Fíjate que yo nunca creo mucho en eso de que es que me han dicho que ha matriculado en el colegio tal a sus hijos el Pepito Pérez. Yo en eso nunca he hecho mucho caso, pero en este, pues bueno, era una fuente que no tiene ninguna necesidad de engañarme. Le viene a través de un amigo que le contó que tiene buenos contactos en la profesión, y dije, bueno, pues lo digo. Pero te viene de cosas eso, a veces se llegan de formas inesperadas. O sea, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en Punto Pelota, hubo un día que después me dijeron, ¿te han utilizado y tal? Digo, no, sí, seguramente que sí, que me han utilizado, pero yo lo cuento. A mí me lo han contado. Que Mourinho se quería ir del Madrid.
estaba un poco molesto, enfadado, porque no se hacían las cosas como él quería, tal, no sé qué. Y entonces a mí me lo cuenta su representante, Jorge Méndez. ¿Qué voy a hacer? ¿Me callo? Si me lo dice el representante que Mourinho se quiere marchar, pues ¿qué voy a hacer? Me estará utilizando, ya sé que me estará utilizando, pero si me lo dice el representante lo tengo que contar. Entonces, pero bueno, ya te digo, tienes muchas veces eso, saber quién te lo cuenta, cómo te lo cuenta y qué intereses detrás hay en lo que te cuenta. Florentino te cuenta cosas, o me ha contado cosas de que después se han confirmado, me ha contado otras que... Bueno, Florentino, en el mes de enero, el 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero, decía que no iban a hacer oferta a Mbappé. Que ya le pasó el tren y que no iban a hacer oferta a Mbappé. Una semana después le habían hecho oferta a Mbappé. Una semana después vende que no, pero que poco menos que va a venir pagando Mbappé. Bueno, pues vende lo que... A veces te dan noticias, pero vendiendo lo que a ellos les interesa venderte, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que jugar. Evaluar y que ahí te sirve un poco la experiencia que hayas tenido de otras veces. Entonces, ¿bien o no bien? ¿Eh? ¿Bien o no bien? Yo creo que sí. Esta vez creo que no nos ha dañado por Florentino. Creo que esta vez sí que bien. Bueno, yo creo que no debemos abusar más No, estoy encantado. de tu tiempo. Yo he visto bien. Yo me lo he pasado muy bien, no sé, ellos se lo han pasado muy bien, pero bueno. No sé si era lo que esperaba. Sí, yo creo que sí, yo les veo, vamos, es que suele ser un público que se les nota cuando no, que Sí, hace ¿no? mucho ruido cuando no. Ya. Sí, ¿Tú quieres utilizar alguna cosa que te apetezca saber de tus cosas? O sea, aprovecha que tienes muestra. No, bueno, si seguís mucho Twitch, si os gusta Twitch y qué notáis a faltar en Twitch, si hay algo así a lo mejor que digáis, visto desde el prisma del periodismo deportivo, ¿eh? No digo desde el prisma único de Twitch. ¿Algún comentario? Los que seguís el YouTube de Pollo, Nada, que me sigáis, que compréis el libro. Este es el nivel de los ponentes del máster del 160. O sea, que no, si queréis información del máster, hay una persona de promoción atrás, Sandra Vida, y os ayuda. Y si no, pues nos despedimos de Siro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.